Bendiciones para todos. El cáncer es una enfermedad silenciosa. Cuando ya empieza a manifestarse es porque ya regularmente está avanzada la enfermedad. Pero su accionar es silencioso. Empieza silencioso, se va desarrollando silencioso, va devorando otras células silenciosamente y ya cuando se manifiesta ya ha causado un gran daño. De la misma manera nosotros sufrimos de un cáncer espiritual, de un cáncer moral, de un cáncer mental, un cáncer emocional. Que silenciosamente nos está devorando, silenciosamente está accionándonos, ¿no? Infectándonos, propagándose en nuestro interior y en todos. Es contagioso, altamente contagioso y mortal, muy mortal. Es tan mortal que ese cáncer contribuye todos los días a nuestra extinción, contribuye todos los días a nuestro sufrimiento, contribuye todos los días a nuestra decadencia, contribuye todos los días a generarnos las peores condiciones para nuestra paz interior y felicidad. Y ese cáncer silencioso que sufrimos se llama egoísmo. El egoísmo es el cáncer de la sociedad. El egoísmo es una enfermedad espiritual, la enfermedad del yo, la enfermedad del mí, la enfermedad de lo mío, la enfermedad que nos tiene sometidos a un ciclo interminable de dolor y sufrimiento. Y esto es así porque el nivel de desarrollo espiritual en nosotros es bastante reducido, es muy frágil. Y la fuerza de la ignorancia que hay en nosotros es bastante grande. Entonces, es bastante claro que nuestro estado actual no es un estado de estar despiertos, sino es un estado de estar dormidos. ¿Cuáles son los síntomas de ese cáncer tan mortífero, tan grave? Primero, el primer síntoma grave de ese cáncer es el egocentrismo. Egocentrismo significa que el ego es el centro de la vida. Ego, ¿cierto? Y centro. Es una corriente de pensamiento, egocentrismo, la cual está fundamentada en que yo soy el centro del universo, yo soy primero. ¿Y cuáles son las características de esa corriente filosófica? Mis opiniones son las correctas,
mis pensamientos son los correctos, mis ideas son correctas, mis puntos de vista son correctos, yo tengo la absoluta razón, la gente debe escucharme, yo debo opinar, mis opiniones son absolutamente válidas e importantes. Yo tengo mucho que decir, tengo mucho que opinar, tengo mucho que señalar porque yo soy el centro del universo. Egocentrismo. ¿El egocentrismo conduce a la felicidad? No puede conducir a la felicidad. Porque como hemos visto, la felicidad no se encuentra a través del yo, sino a través del yo se encuentra todo lo contrario, sufrimiento. El egocentrismo puede dar satisfacción, puede brindar una satisfacción momentánea cuando el egocéntrico se da cuenta que la gente le presta atención, cuando la gente comenta sus puntos de vista, hace eco o juego de sus comportamientos, acepta lo que él dice, lo que él piensa, sus imposiciones, sus expresiones. Cuando encuentra gente de acuerdo o gente que sí acepta lo que él propone o dice, o su comportamiento, entonces se encuentra satisfacción. Una satisfacción grande, ¿no? Grande. Pero a la larga el egocentrismo produce mucho sufrimiento porque siempre uno encontrará personas que no están de acuerdo con lo que se dice, siempre encontrará uno opositores, detractores, o simplemente la mayoría de las veces las cosas no resultan como uno quiere ni como uno se imagina que van a resultar. Entonces eso es una gran decepción y confrontación para el egocentrismo, así que eso produce gran cantidad de sufrimiento. Otro de los síntomas de ese cáncer es el mío. Ese es uno de los síntomas bastante grandes. Entonces es la primera posesión y apego y aferramiento que experimentamos es salida del egocentrismo, es la autoimportancia personal. La autoimportancia personal tiene varias ramificaciones. La primera es que la opinión de los demás es súper importante para construir el sentido del yo y nutrir la personalidad. Es decir, que eso influye bastante en la estima propia que se pueda tener, la opinión de los demás. Entonces, importa demasiado la opinión de los demás, a un punto pues que la persona teme ejecutar acciones, emprender proyectos, estudios, viajes, debido al miedo o al temor que le genera la opinión de los demás. Y ahí surge una necesidad enorme de agradar a todo el mundo. Trata de agradar absolutamente y totalmente a todo el mundo y eso también produce sufrimiento porque no es posible caerle bien a todo el mundo ni agradarle a todo el mundo. Eso no es posible. Eso además produce muchas decepciones, muchos desengaños, demasiados. Porque las opiniones son, al fin y al cabo, ideas, y las ideas todo el tiempo cambian, así que las opiniones que las personas puedan tener acerca de ti, buenas o malas, tienden a cambiar constantemente. Porque el ser humano, estando tan dormido en el estado de sueño en el que está, sumido en la más profunda ignorancia, no ve la verdad ni la realidad de las cosas, sino que solo ve las proyecciones de sus propios puntos de vista. Y los puntos de vista cambian, o sea que las proyecciones se modifican constantemente en cada ser humano. Así que ahí solo se encuentra sufrimiento y desengaños. En el mío. Entonces, otra característica del mío es que todas las cosas materiales que hay en mi vida me pertenecen. Entonces, mi casa, mi dinero, mi carro, mis decoraciones, mis propiedades, mi.
Otra propiedad dentro de ese mío, pues son los seres queridos, que también son propiedades para el ego. Entonces, mis hijos, mis hermanos, mis papás, mi marido o mi mujer o mi mascota, entonces todas esas también son cosas para el ego en la mente. Y eso también produce sufrimiento porque las personas tampoco nos pertenecen, tampoco son nuestras. Y las relaciones siempre son transitorias. Las relaciones también pueden tener una fecha de caducidad, sea que se acabe la relación o sea que alguien se muera. Las relaciones también tienen una fecha de caducidad. Así que tampoco son nuestras. Y entonces, si indagamos en el mío constantemente, nos damos cuenta que en realidad pues, no podemos reclamar la posesión acerca de nada. Luego viene otra enfermedad del egocentrismo, que es el mí. ¿Sí? El egoísmo, ¿verdad? Que es el mí. Y el mí es otra variante del egocentrismo. ¿Sí? El mí. Y el mí es el apego al ego. El apego al ego. Y el apego al ego, pues también puede tener diversas características. Sobre todo cuando una persona tiende mucho a deprimirse, a la nostalgia, o tiende mucho a los desequilibrios emocionales, hay un apego muy grande al mí, en extremo. ¿Por qué? Porque la persona cree que los pensamientos son suyos, cree que la mente es suya y que las emociones son suyas, y por eso cree que los pensamientos, las ideas, las creencias, las emociones y todas las neurosis que experimenta es él. Eso es el fruto del apego al mí. La persona no puede ver la verdad de la naturaleza de la existencia, piensa que todo eso es él. No puede comprender que los pensamientos en realidad son fenómenos impersonales que no tienen nada que ver con él, pero la persona en su ignorancia cree que esos pensamientos son él y se describe a sí mismo en esos pensamientos. Y que trata de encontrarse a sí mismo en esos pensamientos y en esas emociones, porque no se conoce a sí mismo. Entonces, esas son diversas enfermedades del egoísmo, que es un verdadero cáncer que nos está carcomiendo silenciosamente. Y con estos síntomas que tiene ese cáncer, pues no podemos vivir en el altruismo, que es pensar en los otros. Con este cáncer que distorsiona tanto la visión de las cosas y las percepciones de las cosas, también aparentemente pensamos en los demás, pero lo que estamos haciendo en realidad es simplemente alimentar más nuestra vanidad. Un fenómeno que se está viendo mucho hoy en día es, las personas hacen campañas en redes sociales para recoger dinero para ayudar a otros. Ayudan a otros y luego toman fotos de todo lo que están haciendo por otros. ¿Sí? Toman fotos de los mercados que repartieron, toman fotos de todas las obras de caridad y los servicios que están haciendo. Eso es un acto de vanidad. Y si lo indagamos muy bien, muchas personas que lo hacen pueden decir que no, que lo están haciendo para mostrar evidencias de lo que están realizando, pero en realidad es un acto de vanidad. Porque el servicio y el amor al prójimo tienen una característica fundamental, y es que el amor al prójimo y el servicio son muy silenciosos, súper silenciosos. De hecho, hay un dicho que dice que la mano izquierda no sepa lo que hace la derecha, ¿cierto? Es muy silencioso el servicio que se hace. Y de hecho, todos los grandes maestros espirituales dicen eso, ¿no? El servicio que usted haga, hágalo en silencio, ¿no? Que nadie sepa el servicio que hace, porque el verdadero servicio está exento del yo.
Si hay yo, no hay servicio. Hay acciones que se ejecutan con una intención, pero en el servicio, en realidad, digamos, la única intención que existe en el servicio es la intención de servir. Sí, obviamente es lógico la intención de servir, pero ¿a qué me estoy refiriendo con eso? La intención de servir es una intención pura porque el servicio no espera nada. Y cuando se habla de no esperar nada, es que no espera ni las gracias, ni espera que otros sepan del servicio, ni espera que Dios premie el servicio, ni espera ningún tipo de alimento a la vanidad, porque el servicio es recomendado como una medicina precisamente para lidiar con el egocentrismo, porque nosotros estamos enfermos, el Dharma es la medicina y el maestro espiritual es el médico que nos suministra la fórmula que necesitamos para lidiar con nuestro egocentrismo. Entonces, el maestro es el médico, el Dharma es la medicina, ¿cierto? Y nosotros somos los enfermos que tomamos la medicina. Entonces, el servicio es una forma de contrarrestar la vanidad, el ego y ese cáncer del egoísmo, ¿sí? Es una forma de hacerlo. El servicio y el amor incondicional son una quimioterapia espiritual contra ese cáncer del egoísmo. El servicio y el amor incondicional. ¿Sí? Pero entonces el servicio es por el servicio solamente. O sea, las virtudes se esconden. Las virtudes no son para estarlas ventilando todo el tiempo, ¿no? El servicio que hago, el amor que hago, la paz que transmito, no. Eso no es real, eso es vanidad. Vanidad. Y la vanidad es un aspecto del egocentrismo. Y a veces la vanidad es demasiado sutil porque de la vanidad también viene espiritual, vanidad espiritual, ¿sí? Vanidad religiosa. Y el servicio requiere un desapego y una pureza mental tan alta que el servicio se puede volver vanidad. Y si se vuelve vanidad, ya no hay servicio. Ya hay cultivo y alimento del egocentrismo, que es diferente. Entonces, de tratar de erradicar el ego, pasamos a alimentarlo. Entonces, el servicio y el amor incondicional, que el servicio es dar, pero dar como fenómeno de la existencia, no dar como una acción del ego. ¿Qué significa que es un fenómeno de la existencia? Significa que las acciones son ofrendadas, ¿sí? No con la conciencia de ser realizadas por un yo, sino que son ofrendadas precisamente para que así puedan ser realmente fructíferas, ¿no? Ofrendadas. Y el grado de desapego en las acciones, en el servicio, debe ser tal que ni siquiera se busque la purificación del ego a través de las acciones. Debe ser tal eso. Por eso digo que el servicio solamente es por el servicio. ¿Sí? Porque obviamente los maestros dicen, bueno, el servicio es una forma de erradicar el ego, pero el servicio se puede volver una forma de alimentar el ego si yo lo hago esperando erradicar el ego. ¿Sí? Es demasiado sutil. Por eso es que estos grandes maestros también han desarrollado técnicas como esta de Tonglen, que nos permite imprimir en la mente un derrotero altruista, un comportamiento altruista, un ideal altruista, ¿sí? Aunque es difícil porque muchas personas, reitero, vuelven y dicen, lo primero que dice la gente es, ¿y yo qué hago con todo lo negativo que absorbo de otra persona? Eso se queda en mí, me preocupa que eso se quede en mí. Y es súper interesante porque la persona está expresando un pensamiento egocéntrico, un pensamiento egoísta, ¿cierto? O sea, me preocupo por mí,
cuando el ideal de Tonglen es preocuparse por el otro. Es la misma preocupación por uno lo que hace que uno sienta reacciones, ¿sí? Que la gente dice, no, es que me siento cansado después de hacer eso, o que me siento pesado, o que me duele la cabeza, o que me siento mareado, o que me siento mal. Eso es síntoma de la enfermedad del egoísmo. Síntoma. Pero que cuando tú no piensas en ti, sino que realmente piensas en el otro, se produce un proceso alquímico tan extraordinario que el resultado de esa acción de Tonglen nunca puede ser sentirse mal, sino que el resultado es un estado de mucha paz y de mucho descanso. Ya lo dicen los Shastras, que el egoísmo es la peor de las drogas y la liberación la mayor de las alegrías. Y cuando hablamos de liberación, hablamos precisamente de desembarazarnos del yo, del mí y de lo mío. No comprendemos en realidad la magnitud de ese cáncer del egoísmo, de todo lo que nos hace ese cáncer del egoísmo y de todas las acciones sutiles que nos trae ese cáncer del egoísmo. Hay muchas acciones súper sutiles que nosotros podríamos pensar no es egoísmo, pero realmente son formas muy potentes de egoísmo, pero bien sutiles. Pero bien sutiles. Entonces, el poder erradicar paulatinamente el egoísmo, aún en sus formas más sutiles, hace que nuestra mente y nuestras emociones entren en un estado de sanación y de depuración supremamente altos, en los que la mente va silenciándose automáticamente, silenciándose, liberándose del ruido mental. Menos pensamientos van surgiendo en la mente a medida que vamos recibiendo esa quimioterapia espiritual. A medida que vamos desarrollando nuestra vida, ¿cierto?, en el derrotero de esta medicina de la quimioterapia espiritual, amor incondicional y servicio. Ese cáncer del egoísmo se va extirpando, se va muriendo, hasta que esa quimioterapia da los resultados fantásticos. Así como en la quimioterapia se cae el pelo, ¿no?, se vomita y todo eso, en la quimioterapia espiritual también se pierden muchas cosas, ¿sí? El egociente, por ejemplo, cuando comprende uno que toda opinión es solamente una confesión de su estado mental, es una confesión de su desbarajuste emocional, y empieza a observar que sus opiniones tienen origen en el egocentrismo y en la profunda ignorancia, porque cree expresar opiniones y defenderlas es darse cuenta que estamos sesgados a una realidad totalitaria, porque emitir opiniones sobre alguien o algo es como ver la vida a través de un pitillo. Pues tú ves la vida a través de un pitillo y dime cuál es la visión que tienes de la vida a través de un pitillo. ¿Cuánto puedes ver de la vida a través de un pitillo? No es que vas a tener mucha percepción, una visión muy amplia de la vida viéndola a través de un pitillo. Entonces, cuando tú reconoces la futilidad y el origen de toda opinión y de todo juicio y de todo punto de vista, de toda crítica y de todo señalamiento, y llega el momento en que el ego siente la necesidad de explotar y de exponer eso, y tú reconoces ese mecanismo inconsciente programado, ese movimiento síntoma de ese cáncer del egoísmo, y guardas silencio, haces ese esfuerzo consciente, ¿sí?, a través de la atención plena en este momento, descubres ese mecanismo inconsciente y haces ese esfuerzo, imprimes el amor y la compasión hacia ti mismo en ese momento. Tú puedes percibir cómo el ego se siente tan mal,
¿Cómo te sientes tan mal? ¿Cómo te sientes disminuido? ¿Cómo sientes que estás perdiendo fuerza y que estás perdiendo poder? O sea, te sientes realmente mal cuando tú callas tus opiniones, empiezas a sentirte incluso débil. Hay gente a la que le da migraña, hay gente que se siente supremamente enferma, mal, porque no emite sus opiniones. Y esas son manifestaciones de la enfermedad espiritual que tenemos. ¿Sí? Hay muchas manifestaciones de esa enfermedad espiritual que tenemos, que en nuestra sociedad está muy bien vista, ¿cierto? Porque nuestra sociedad pondera el egocentrismo, exalza la arrogancia y premia la vanidad. En nuestra sociedad la humildad se considera pobreza, ¿no? De hecho, cuando una persona es pobre materialmente, en nuestra sociedad decimos que es muy humilde, cuando es pobre materialmente. ¿Sí? No comprendemos realmente lo que es la pobreza espiritual. ¿Sí? La pobreza espiritual tiene dos aspectos. Un aspecto es el positivo y otro es el negativo. El aspecto negativo de la pobreza espiritual obviamente está relacionado con el cáncer del egoísmo y toda la enfermedad espiritual de la que hemos estado hablando, que nos mantiene tan alejados de la realidad del ser, nos mantiene tan alejados del autoconocimiento, de la experiencia de lo que somos realmente, del alma. Y la pobreza espiritual positiva es precisamente la ausencia de ego, la ausencia de egoísmo, de vanidad. Eso es pobreza espiritual. ¿Sí? La pobreza espiritual positiva es eso. Es empezar a soltar todas las opiniones. Tenemos una gran riqueza en opiniones, en puntos de vista. Sabemos demasiado de todo, para todo opinamos, todo juzgamos, todo lo decimos. Protestamos por esto, escribimos de lo otro, mandamos mensajes por aquí, hablamos por acá, queremos ser escuchados, tenemos muchísimo que decir, pero la pobreza espiritual pasa por guardar silencio, ¿sí? Pasa por ahí, y eso es un choque tremendo para el ego, que vuelvo y digo, incluso nos producen manifestaciones físicas, insomnio, diarrea, vómito, muchas cosas se producen, ¿sí? En esa quimioterapia espiritual. Esta pobreza espiritual es maravillosa. La otra pobreza espiritual es la pobreza de la ignorancia, la pobreza del egocentrismo, de la vanidad, del orgullo, de la soberbia. Esa no es tan positiva. Entonces, una pobreza nos lleva por la senda de la humildad y la otra pobreza nos lleva por la senda de la vanidad. La otra es dolorosa, es muy incómoda, es infructuosa en cuanto a premios que pueda recibir el ego, sino que el ego por ahí no recibe ningún premio. Por el otro lado, el ego busca premios, que la gente le dé la palmadita en el hombro cuando hace la obra de caridad y se toma la foto para subir las redes sociales. Uy, qué buena persona eres, qué gran proyecto, qué maravilla, todo lo que estás haciendo por los demás, qué maravilloso, ¿cierto? Y muchas formas sutiles del egoísmo, muchas, muy sutiles, muy sutiles. Por eso una de las normas del discipulado es nunca hablar de sí mismo, ¿no? Nunca hablar de lo que hace. Y la mente tiene tantas capas y tiene tantos compartimientos que hay personas que pueden creer que son muy serviciales. Podemos creer ser muy serviciales, muy egoístas y que estamos haciendo un trabajo con devoción. Pero cuando las semillas de nuestro verdadero estado mental se manifiestan, empezamos a echar en cara lo que hemos hecho, empezamos a hablar de lo que hemos hecho, empezamos a juzgar a las personas para las que supuestamente hemos hecho el servicio. Mostramos claramente que nunca hemos hecho ningún servicio, sino que siempre hemos hecho un servicio hacia nuestra vanidad. Una persona se enoja con otra, es fácil que le saquen cara todo lo que ha hecho por ella,
aunque diga que lo ha hecho con amor y desinteresadamente, al aparecer el enojo, aparecen los verdaderos síntomas de su enfermedad espiritual. Y es muy común ver que a pesar de que todo el tiempo diga que lo ama, o que la quiere, o que es, o todas las cosas que se dicen, aparezcan esos síntomas espirituales de la enfermedad espiritual y la persona vocifere una cantidad de cosas hacia el otro, sacando su propio veneno emocional, en donde muestra lo que piensa y lo que siente en realidad, ¿no? Que está oculto en su subconsciente. Es muy común ver que alguien que dice que ama a otro le eche en cara todo lo que ha hecho por él, ¿sí? O le eche en cara todo lo que trabaja o todo lo que hace. Eso es muy común, pero eso es dado a la enfermedad espiritual del egoísmo, del egocentrismo, de la vanidad, del yo, el mí y el mío. Y como les decía, por eso los maestros espirituales han desarrollado técnicas como esta de Tonglen, para contrarrestar eso y aprender realmente a poner el bienestar de los otros antes que el mío. Eso es parte de esa medicina contra el cáncer del egoísmo. Es parte de esa quimioterapia espiritual que les decía, que la quimioterapia espiritual tiene dos fases, esa medicina, el amor incondicional y el servicio, ¿cierto? Del amor incondicional se desprenden muchas cosas, ¿sí? Comprensión absoluta, compasión absoluta, bondad amorosa, generosidad, altruismo, empatía, ¿cierto? Silencio, ¿no? Del servicio se desprenden otras cosas, inegoísmo total, poner a los demás antes que a mí, buscar el beneficio de otros, callar sus faltas y errores también es servicio. No creamos que el hecho de que hablemos de los errores de las otras personas, que ventilemos sus fallas, que juzguemos a esa persona o hablemos de ella, estamos haciendo algo bueno. No, estamos haciendo algo muy negativo. De lo único que debemos hablar de otra persona es para hablar de sus cualidades y de todas las cosas buenas que tiene. Pero hablar de las fallas y de los errores de alguien, eso no es caridad, eso no es compasión, eso no es bondad y eso solamente añade más cargas de malos karmas a nuestras espaldas. Ya somos burros de carga, que estamos con toneladas a nuestro peso, casi no podemos ni andar y estamos felices de la vida echándonos más peso encima hablando de los demás. Callar las fallas y los errores de otro también es servicio. El servicio es muy sutil. El amor es muy sutil y el servicio es muy sutil y el estado mental para ejecutar ambos es muy sutil. Debe hacerse muy sutil y se va haciendo más y más sutil a medida que vamos tomando más de esa amarga medicina para el ego del amor incondicional y el servicio incondicional. Entonces, comprendamos muy bien el objetivo de esta técnica de meditación. Esta técnica de meditación, bueno, como todas las meditaciones que están enfocadas hacia el desarrollo de una conciencia espiritual, no están enfocadas en darnos algo. Hay que clarificar que tú no vas a ganar absolutamente nada a través de la práctica de una meditación seria y profunda. La meditación real, la práctica espiritual verdadera, no te ofrece nada. No te ofrece que vas a ganar amor, que vas a ganar paz, que vas a alcanzar la dicha, que todo el mundo te va a amar, que vas a sentirte muy realizado. Todas esas cosas vienen como un fruto natural, pero de soltarlo todo, de dejar ir todo, de desapegarte de todo, de desidentificarte de todo. La meditación no te lleva a alcanzar algo, sino que te lleva a que pierdas todo lo que tú crees que es tuyo. En ese sentido, la meditación no es un camino para ganar, es un camino para perder. Lao Tse dice que el hombre del Tao es el más grande perdedor que existe. Y de eso se trata el camino de la meditación. De desaprender, de soltar, desaprender. Porque el Dharma va por un lado muy diferente al Adharma, o sea, al camino de la sociedad. Muy diferente. Nosotros estamos acostumbrados a seguir el Adharma. Nuestros comportamientos son de esa naturaleza. Y el tema es que traemos esos comportamientos adármicos a el Dharma. Y queremos
mezclar y hacer del Dharma nuestro punto de vista. Y por eso es que pasamos militando movimientos filosóficos y espirituales y no se ven realmente resultados en nuestra experiencia, pero es porque queremos mezclar el veneno con el néctar, la hiel con lo dulce, y así no funciona. Para que un sendero espiritual dé frutos en nosotros, nosotros debemos rendirnos al sendero espiritual y no pretender rendir el sendero espiritual a nuestro punto de vista. Entonces, comprendiendo muy bien que la filosofía atrás de la meditación, sea Tonglen o cualquier meditación real, seria, es la renuncia total al yo y por lo tanto poner el beneficio de otros antes que el nuestro, tenemos una claridad mucho más amplia y despejada de por qué practicar Tonglen, por qué y hacia dónde nos lleva y nos señala esta técnica de meditación. Así que ahora vamos a poner las manos sobre las rodillas y vamos a cerrar los ojos y vamos a respirar lentamente por la nariz y a exhalar lentamente por la nariz. Inhalamos lentamente por la nariz y exhalamos lentamente por la nariz, ojos cerrados. Ahora vamos a visualizar frente a nosotros a una persona que sea conocida o no conocida, pero que nosotros pensemos y sintamos que no se merece nuestro amor y atención, que no se merece que le demos algo, que no se merece nada. Una persona que solo merece castigo, que solo merece pagar por lo que ha hecho, una persona que sentimos que no es merecedora de nuestro afecto, que no es merecedora de nada bueno. Pensemos en esa persona, concentrémonos en ella y al inhalar, sentimos que inhalamos a esa persona y su aire. Y al exhalar, sentimos que esa persona nos exhala y exhala nuestro aire hasta sentir que nos unificamos con esa persona que no es absolutamente merecedora de nada.
Al inhalar, inhalamos todas sus acciones negativas, su energía negativa, sus malas actitudes, sus errores, su negativismo. Inhalamos todas aquellas cosas por las cuales esta persona es digna de rechazo, por las cuales esta persona no es merecedora de nada positivo. Al inhalar, inhalamos todo ese tipo de cosas en nosotros. Al exhalar, exhalamos hacia esa persona todas las buenas cualidades que nosotros sentimos que tenemos. Exhalamos amor, exhalamos paz y exhalamos un intenso deseo de que esta persona pueda ser inmensamente feliz. Al inhalar, inhalamos todas aquellas cosas negativas de esa persona en nosotros y al exhalar, exhalamos todas nuestras buenas cualidades, amor, bondad y un intenso deseo de que esta persona pueda ser feliz.
Muy bien, lentamente abrimos los ojos, descansamos. La práctica del día de hoy va a ser una práctica sencilla y es la práctica de escuchar. Hoy solamente escucharemos. Escucharemos sin juzgar, sin opinar, solo escucharemos. Y al máximo trataremos de opinar, solo escuchar. Bendiciones para todos.